La fuga de propietarios ya ha empezado. El primer efecto negativo de la ley de vivienda. Rebaja la definición de gran tenedor de 10 a 5 viviendas en zonas tensionadas y la ley de vivienda llega este miércoles al Pleno del Senado. Ya hablemos anteriormente en algún vídeo sobre la nueva ley de vivienda y de la rebaja de la definición de gran tenedor, o sea, persona que tiene de 10 a 5 viviendas en zonas donde ellos crean conveniente, ¿vale? Ya dijimos que iba a ser una ley que iba a traer problemas, una ley que iba en contra, desde mi punto de vista, pues a la propiedad privada, porque al final te obligan a hacer lo que ellos quieren con tus propiedades. Por lo tanto, a mí todo lo que sea que afecte a la propiedad privada me parece malo. Y empiezan a surgir los primeros problemas de esta ley. ¿Por qué? Pues aquí, fijaros, bueno, decir primero que el Senado ya ha aprobado la ley de la vivienda. ¿Y qué va a pasar? Pues como dice en el Economista, pues ya empiezan a reducir considerablemente la oferta de vivienda de alquiler. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a alquilar al precio encima que ellos quieran una vivienda que es suya. Por lo tanto, lo que van a hacer es venderlas. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a haber menos viviendas de alquiler. Esto es lo que pasa cuando quieres intervenir un mercado de cualquier tipo y te sale mal, como pasa con el tope de alquiler, como pasó con el tope del petróleo, como pasa con intentar eh, meterte donde no tienes que meterte, básicamente, ¿vale? Entonces, ya están hablando, el presidente de Alquiler Seguro ya anticipa que el perjudicado será el inquilino, ya que se va a reducir considerablemente la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado. Algo lógico, súper lógico, simplemente con ver la ley se sabía que la gente que tenga 6 7 8 pisos lo que va a hacer es quitarse pisos, venderlos y fuera. No les interesa el negocio, por lo tanto, venderán y se acabará el tema de los alquileres. Por lo tanto, no va a tener ningún tipo de beneficio esta ley de la vivienda, todo lo contrario. Fijaros lo que dice concretamente el directivo, apunta que en el último mes las peticiones para poner a la venta viviendas que ahora están en alquiler se han duplicado. Es que es normal. Fijaros que Fijaros que hay muchos de los inquilinos que ahora están de alquiler, que esos dueños lo que van a hacer ya es ponerlos a la venta. Por lo tanto, gente que ya está de inquilina va a tener un problema porque esos pisos los van a poner a la venta con gente que está de alquiler en estos momentos, lo cual van a hacer, los van a avisar, les van a decir, oye, en 3 4 5 meses, cuando me salga un comprador, vais a tener que abandonar el piso. Por lo tanto, ya no es que haya menos viviendas para el alquiler, sino que la gente que está de alquiler ya les están diciendo que esos pisos van a dejar de serlos porque los quieren vender. Por lo tanto, echa la ley, echa la trampa. Al final, cada uno busca lo mejor para su economía y si para ello tiene que venderlo, pues lo venderá. Fijaros que desde la compañía intentan posicionar las viviendas que sacan al mercado entre otros inversores que vayan a apostar por el alquiler, pero no siempre es posible. La mayoría terminan en manos de propietarios que la van a usar como vivienda habitual, alrededor de un 60%, por lo que solo el 40% de estos pisos regresará al mercado. Bájala para bajar las viviendas de alquiler, ¿vale? Por lo tanto, no es una ley que tenga realmente mucha ventaja para nadie. Ya en otras noticias habíamos visto que los economistas ya advertían que la ley de la vivienda expulsará del mercado las rentas más bajas. ¿Por qué? Porque es una ley que no tiene sentido, es una ley que va en contra de un propietario que quiere ganarse la vida con unos pisos y tú no se los estás permitiendo porque les estás interviniendo, les estás diciendo lo que tienen que hacer con sus propiedades. Entonces, ¿esta gente qué va a hacer? Pues quitarse esas propiedades. Lo invertirá y el dinero que gane con eso lo invertirá en algo que le dé rentabilidad. Porque tú al final cuando compras 2 3 4 5 pisos, lo que tienes que hacer es buscar, lo haces para buscar una rentabilidad con esa vivienda. ¿Vale? Si quieres ir en contra de alguien, ves por estas grandes empresas que se dedican a intervenir en el mercado y que son las empresas, estos grandes fondos buitres son realmente a los que se les debería de poner un tope y no a las personas que realmente con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus inversiones se ganan la vida. Así que fijaros que ya consideraban que la norma se ha debatido no se ha debatido lo suficiente durante su tramitación. El proyecto de ley pasará al Pleno del Senado el próximo 17 de mayo, que es hoy,
Y como dices ya, esta noticia que era de ayer ya lo decía, ¿vale? Como se muestran contrarios a la definición de gran tenedor porque pasan de 10 viviendas a 5, que es otro de los problemas que ha generado esta ley, ¿vale? Una persona que tiene 10 pisos o que tiene 7 pisos, ahora pues puede verse obligada a vender 2 para que le queden 5, ¿vale? Y poder dedicar ese dinero. Al final, la gente que compra pisos y para alquilarlos o para venderlos, son los que mueven el mercado, ¿vale? Son los que dan oferta y demanda. Si tú intervienes un mercado en el que hay oferta y demanda, pues te cargas o la oferta o te cargas la demanda, una de las dos. Pero hay más. Los economistas ya prevén un aumento de la inseguridad jurídica como consecuencia del aumento de las medidas de protección frente a los desahucios, que esa es otra. Como vas a ver, problema con desahucios, como estás favoreciendo al ocupa, lo que vas a hacer es que la gente que tiene pisos deje de alquilarlos, los venda o se los quite de encima de cualquier manera porque sabe que va a tener problemas con ese piso que va a tener de alquiler. Por lo tanto, es normal que al intervenir este tipo y a poner este tipo de leyes, pues te quedes con un palmo de narices porque va a haber muchísimo menos peso para alquiler. Fijaros que también sugieren aportar suelo público para la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, ¿vale? Lo que está claro es que no puedes prometer que vas a hacer un montón de viviendas, que de aquí 3, 4 años vas a tener un montón de viviendas cuando ni siquiera tienes los terrenos de momento. O sea, me parece lamentable, ¿no? Pero bueno. Y fijaros en otra noticia que salía hace días, donde el Banco de España también advertía sobre las consecuencias indeseadas de la nueva ley de viviendas, que yo no sé quién está a favor de esta ley de la vivienda. Incluso el Banco de España ya te están hablando que los propietarios están en contra, los economistas están en contra, los que están en tema de inmobiliario están en contra, el Banco de España te está diciendo que no es buena, entonces, no sé. El Banco de España asegura que algunas medidas pueden generar efectos indeseados, normal. Requisitos para obtener la concesión del 95% de la hipoteca en Madrid. Y aquí te decía pues que cuando entraba en ley. En principio entra en ley el día 17, que es hoy, y a finales de este mes se supone que antes de las elecciones pues estará ya aprobado en el BOE, ¿vale? Fijaros que todo lo que sea intervenir la ley de la vivienda, o sea, la vivienda, pues es un problema importante. El hecho de tener menos viviendas para el alquiler, porque van a hacer que vendan estas viviendas los propietarios, puede incluso afectar de manera contraproducente, subiendo el tema del alquiler o en zonas donde había mucho cambio de alquiler, pues ahora va a haber menos, ¿vale? Por lo tanto, las medidas que pueden causar efectos indeseados son bastantes. Desde mi punto de vista, no hay nada que sea positivo en esta ley, ¿vale? Ni vas a reducir el precio del alquiler, ni vas a tener más demanda, es todo lo contrario, vas a tener problemas para echar a los ocupas, por lo tanto, para mí es una ley que no tiene sentido ninguno, ¿vale? Y ya por último, pues fijaros que simplemente pues decir que hoy ha sido el día donde se aprobaba esta ley. Estaba en tramitación en el Senado, faltará que a finales de este mes seguramente entre en vigor, si no entra ya, solo falta que salga en el boletín oficial del Estado y poca más. Sobre todo hay que decir que tanto como a propietarios como a inquilinos en el ámbito del alquiler son las que afectan estas medidas y bueno, y aquí simplemente os dice que que necesitaba 176 votos a favor, hay que ha habido con 176 votos a favor y 167 en contra y una abstención, ¿vale? Eso se aprobó el día 27 de abril, por lo tanto ya está hecho y como hemos dicho, después de cerrar la tramitación de ley de la vivienda, esta pasaría a ser sancionada y promulgada por la ley para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto salga, será aprobado. Y tal como han expresado ya desde el Ejecutivo, todo está de proceso, está previsto que finalice antes del 28 de mayo, o sea, antes de las elecciones autonómicas y municipales. Por lo tanto, ya tenemos la ley, una ley que va a ser otro problema más, otro obstáculo más para, para el ciudadano y seguimos con este tipo de leyes que no aportan nada, sino todo lo contrario.